vamos a intentar explicarlo a través de ejemplos que hemos ido viendo a lo largo de los ejercicios que hemos hecho, para que así nosotros mismos nos demos cuenta de cómo hemos ido preguntando y de cómo podríamos hacer para sacar más información. Vamos a explicar los distintos tipos de preguntas para que en función de la situación preguntemos de una forma o de otra, ¿de acuerdo? Entonces, la primera que voy a poner yo son las más básicas, son las preguntas cerradas. Son las preguntas que conocemos como sí o no. Preguntas muy cerradas, que la respuesta es o una opción u otra. Entonces tampoco nos aportan gran información, solo información muy concreta sobre lo que queremos saber. Pero si necesitamos más información, con ese tipo de preguntas muchas veces nos vamos a quedar colgados. Incluso hay veces, y esto lo cuento por experiencia personal, en debates, tú quieres saber algo, necesitas intentar pillar a la otra parte o sacar información, y tú formulas la pregunta de tal manera que sí, que está bien, pero que la otra parte, con responderte sí o no, ya te la ha respondido. Entonces tú te quedas igual que estabas. Entonces, por eso hay que saber cuándo utilizar este tipo de preguntas. Luego voy a pasar al siguiente tipo de preguntas, que son las preguntas abiertas, que también es un tipo de pregunta muy común y son las que usamos normalmente con el qué, cuándo, cómo, dónde. Entonces, son preguntas más abiertas, como dice el nombre, más extensas, donde la otra parte ya nos va a dar más información. Nos va a dar información sobre su punto de... No, la información que tienen ellos. No se va a meter seguramente en temas personales. Y bueno, también queríamos enfocar el tema de esto de la teoría, punto de vista de un tema de debate, para que luego no sea tan teórico, sino que veamos su aplicación en la práctica. Entonces, Jaume y yo habíamos formulado un tema de debate que fuera, imaginaros, los deberes en cuarentena, ¿vale? Imaginaros que estamos debatiendo sobre los deberes en cuarentena. Una pregunta, y las posturas serían a favor o en contra de los deberes. Una pregunta cerrada sobre los deberes en cuarentena podría ser, ¿los deberes en cuarentena son buenos para los niños? Y nos respondería sí o no, y no nos aportaría más información. Pero en cambio, una pregunta abierta sobre los deberes en cuarentena puede ser, ¿por qué deben hacer los niños deberes en cuarentena? Entonces ahí nos va a decir sus razones y su información, nos sacará evidencias o argumentos para contestarnos a esa pregunta, ¿vale? Y eso también, esas preguntas nos van a dar a nosotros más información para posteriormente refutar, ¿de acuerdo? El último tipo de preguntas son las preguntas reflexivas. Es un poco más que las preguntas abiertas. Y aquí, con el tipo de preguntas reflexivas, nos va a dar información sobre la otra parte, pero desde un punto de vista más personal. Entonces, por ejemplo, con el tema de los deberes en cuarentena, un tipo de pregunta reflexiva sería, ¿cómo crees que se benefician los niños haciendo deberes durante la cuarentena? Entonces, a pesar de que la otra parte ya tiene una postura, con este tipo de preguntas, con las preguntas reflexivas, está jugando también el componente emocional, que puede también dar lugar a que meta otros argumentos que a lo mejor no lleva tan preparados o que trate la información de una forma no tan profesional o no tan, no sé, clara y directa. Lo que nos permite es pues, tener una perspectiva más clara del individuo con el que estamos hablando, tanto con el tema del debate como cualquier aspecto de la vida. Y bueno, esos son mis tres tipos de preguntas que quería comentaros. Y no, comentando un poco lo que ha dicho Javi, nosotros estamos acostumbrados a cuando estamos hablando con alguien, ya desde un punto de vista de debate o desde un punto de vista estudiantil o a la hora de buscar trabajo, a preguntar siempre preguntas de sí y no. Es decir, ¿cuántos años tienes? 19. Preguntas de ¿te gustan los macarrones? Sí. ¿Te gusta el queso? No. Estamos siempre enfocados a ese tipo de preguntas. Y al fin y al cabo, este tipo de preguntas no nos transmiten información. Es decir, son preguntas que nosotros mismos estamos cerrando la conversación. Entonces, ¿qué pasa cuando cogemos una pregunta abierta y la abrimos un poco más? Es decir, la llevamos a nuestro territorio. Creamos una pregunta directa. ¿Qué es una pregunta directa? Una pregunta directa es preguntar algo enfocándolo a tu, ¿cómo decirlo?, a tu zona de confort. Es decir, ¿crees que mandar deberes en casa, teniendo en cuenta la difícil situación de las familias, es recomendable? Ya le estamos a la otra persona incidiendo en que hacer deberes es malo, con lo cual la respuesta que nos va a dar ya va a ser favorable a nuestro punto de vista. Si el otro equipo está en contra de los deberes en cuarentena y nosotros la pregunta ya se la llevamos a nuestro territorio diciendo que los deberes son la única medida existente hoy en día para que los alumnos aprendan, el otro equipo
no va a poder decir que está en contra de esa pregunta, no va a poder decirlo. Entonces ya directamente nos va a apoyar a lo nuestro. Luego vamos a ir con otro tipo de preguntas, las preguntas retóricas. Estas ya son más conocidas. Son preguntas donde siempre metemos temas irónicos, metemos sarcasmo. Un poco por ahí, si tú ves que hacer una pregunta directa te cuesta mucho, lo que podemos hacer es una pregunta retórica en nuestro propio discurso, que esto es más común. Es decir, podemos estar hablando de que los deberes nos parecen muy mal, que no nos gustan los deberes, y podemos soltar una pregunta al aire que contestemos nosotros mismos. Es decir, podemos decir, ¿de verdad creen ustedes que mandar deberes en cuarentena es lo que más nos apetece hacer a los alumnos? Y tú mismo, en tu propio discurso, te contestas a ti misma diciendo, no, a mí no me gustan. Es por eso que nosotros defendemos que hacer deberes en cuarentena no es el mejor método de aprendizaje que pueda haber hoy en día. Y con esto lo que estás haciendo es que el jurado vea que les has lanzado una pregunta indirecta al equipo contrario, que tú misma ya te la has contestado por si el equipo contrario te quisiera preguntar, y encima, si el equipo contrario no te responde a esa pregunta indirecta, les van a penalizar. Es ahí donde está la clave de las preguntas retóricas. Y ya por último, para acabar, antes de ir con las conclusiones, las preguntas de clarificación. Es decir, hay veces que el equipo contrario nos vamos a dar cuenta de que se pone nervioso. Se pone nervioso y entre los propios miembros del equipo se empiezan a contradecir. Y lo que crea eso es que tanto el jurado como nosotros como equipo no sepamos exactamente qué están diciendo. ¿Qué podemos hacer ahí para meterles más el dedo en la llaga y lograr ganar el debate? Podemos decirlo, habéis dicho esto, pero sin embargo un miembro de tu equipo ha dicho esto. ¿Queréis decir que no estáis seguros de lo que estáis defendiendo y que la verdadera postura es la nuestra? Y entonces ahí es una pregunta que al principio puede parecer que estamos haciendo un acto de juicio propio, o sea, que estamos criticando lo que están diciendo, pero al fin y al cabo es una pregunta. Y siempre que esté bien formulada, nos puede ayudar mucho a conseguir ganar el debate, porque si el introductor está diciendo un argumento y de repente el refutador, por cualquier cosa, se empieza a liar y está refutando lo que ha dicho el introductor, lo que están demostrando es que, uno, no tienen clara cuál es su postura de debate porque no están de acuerdo con ella, se están delatando ellos mismos, y segundo lugar, lo que vamos a conseguir con esta pregunta es que el jurado vea el equipo contrario no tiene una buena organización de argumentos, que no saben exactamente lo que están diciendo, y es una forma fácil, entre comillas, si sabemos lanzar la pregunta, de conseguir que el otro equipo se ponga un poco más nervioso y que le cueste más defender sus argumentos. Le rompemos los argumentos desde su propia línea argumental. Pocas veces se da esto porque tiene que haber una confusión entre el refutador y el introductor, o entre el argumentador y el refutador. La conclusión con la que me quedaría yo con las preguntas, que en función de lo que necesites saber, formules un tipo de pregunta o formules otro.